Artesano y mi nombre es Rubén. Te invito a que te quedes a ver el video que te voy a contar cómo hacerlo, en qué proporciones y todos los errores que cometemos al hacer un chimichurri, los mitos que hay de un chimichurri y algunos secretos para que este chimichurri nos dure más tiempo y nos quede más rico. Vamos a la receta. Para hacer un buen chimichurri argentino tradicional, estos son los ingredientes que necesitamos: orégano disecado, ají triturado argentino, pimienta en granos, sal, en lo posible parrillera o gruesa, ajo rallado o picado, perejil picado, vinagre de vino tinto y aceite de maíz o girasol. Lo primero que vamos a necesitar para hacer este chimichurri es un frasco limpio. Sería ideal ponerlo a hervir en agua, en abundante agua, para que se desinfecte completamente, pero como no vamos a hacer una mermelada o algo que nos dure un año o más, la solución más fácil y más rápida que tenemos es utilizar un poquito de alcohol de 70%, ponemos un poquito en el frasco, lo tapamos, lo batimos por todo el frasco, también que incluya la tapa, sacamos el alcohol que pusimos, lo ponemos boca abajo a secarse en una servilleta de papel y ahí lo dejamos mientras preparamos el chimichurri. Se le va todo el alcohol y queda desinfectado. Y para empezar a hacer la receta vamos a arrancar por los secos. Lo primero que tenemos es ají molido y orégano, 2 partes de orégano y 1 parte de ají molido. El ají molido que se utiliza en Argentina es un ají molido totalmente diferente al que se vende en todos los otros países. En Argentina es más suave, no es picante, y el chimichurri tradicional en sí no es picante. Entonces, si le vamos a poner ají molido argentino, ponemos 2 cucharadas de orégano en un bol, 2 cucharadas de orégano y 1 cucharada de ají molido. Y si utilizamos un ají molido que hayamos comprado en otro país que es más fuerte, ponemos la mitad del ají molido que deberíamos poner. A esto le vamos a agregar 1 cucharadita de sal, de preferible es que sea parrillera o sal gruesa, y media cucharada de pimienta molida, gruesa o en granos. Todos estos ingredientes los vamos a hidratar con un poquito de agua caliente. Le vamos a ir poniendo de a poco porque lo que queremos es que se hidraten, nada más, que se mojen. Vamos, a medida que lo vamos removiendo, vamos viendo si está bien, si necesita un poco más de agua. Le voy a poner un poquito más. Tenemos que tener un poquito de paciencia, que se hidrate, que chupe todo el agua. Y una vez que ya tenemos esto hidratado, lo que vamos a hacer ahora, le vamos a agregar los frescos. Sería 1 cucharada de ajo, a mí me gusta rallarlo finito para que quede más disuelto todavía. Y 3 cucharadas abundantes de perejil picado. Mezclamos todos los ingredientes. En los restaurantes, cuando hacen los chimichurris, las parrillas,
utilizan ajo y perejil disecado porque dura más tiempo sin que se eche a perder el perejil. Uno de los grandes errores que cometemos cuando hacemos chimichurri, por el solo hecho de que tiene vinagre, pensamos que ese chimichurri va a durar en buen estado hasta que se acabe. Y no es así. Cuando tiene ajo y perejil fresco, dura como máximo 20 días, un mes, y después tanto el ajo como el perejil empieza a ponerse amargo, empieza a ponerse feo y podemos terminar teniendo una intoxicación. En cambio, si se pone disecado, dura mucho más tiempo, puede durar 6 o 8 meses, pero el tema es que pierde vista y pierde sabor. A estos ingredientes que le pusimos ahora le vamos a poner aceite, preferiblemente aceite de maíz o de girasol, un aceite que sea neutro. Vamos a poner unas 3 o 4 cucharadas. No queremos ponerle aceite de oliva por 2 motivos. En primer lugar, porque el aceite de oliva es muy invasivo, tiene mucho sabor, y acá el sabor tiene que estar en todos los condimentos que le pusimos. Entonces es preferible un aceite neutro. Además, el aceite de oliva, como esto se va a guardar siempre en el refrigerador, en la heladera, el aceite de oliva cuando está en el frío se solidifica y da un aspecto como que se puso malo el chimichurri, entonces es preferible no usarlo. Y ahora le vamos a poner el vinagre. A mí me gusta mucho usar vinagre de vino tinto porque tiene mejor aroma, tiene mejor sabor, y cuando ponemos el chimichurri en la mesa, ese olor que se siente de chimichurri se lo da justamente el vinagre. Entonces me gusta más usar este. Le vamos a poner una parte entre 3 partes que le pusimos de aceite. Esa va a ser la proporción que le ponemos. El aceite sirve en el chimichurri para evitar que se generen bacterias dentro del chimichurri. Y el vinagre, además de darle el toque de acidez en la preparación, sirve para evitar que se descomponga. Ahora sí, el mismo frasco que esterilizamos hace un ratito con alcohol, vamos a pasar el chimichurri ahí. Y ahora les voy a contar un par de secretitos para que nos dure más. En primer lugar, tenemos que evitar que partes del chimichurri nos quede pegados en el vidrio por arriba del frasco, porque eso, al no estar en contacto con el aceite y el vinagre, se va a poner en mal estado más rápido, y ahí sí va a generar hongos o bacterias que nos va a descomponer el chimichurri. Y en segundo lugar, cuando pusimos todo el chimichurri en el recipiente, le vamos a agregar más aceite, de modo que el aceite cubra por completo el chimichurri. Esto lo va a dejar como, dijéramos que lo dejó impermeabilizado, para que no tenga ningún tipo de bacterias mientras lo conservamos. Lo tapamos y esto va al refrigerador. Siempre lo vamos a tener en el refrigerador, y así como está nos va a durar 20 o 30 días tranquilamente, tal vez un poco más. Si queremos utilizarlo, lo sacamos del frasco, ponemos en otro recipiente lo que vamos a llevar a la mesa, y lo demás lo volvemos a guardar en la heladera, que el frasco no esté cambiando de temperatura, porque eso también va a ayudar a que se conserve más y que dure más tiempo en perfecto estado. Esta es mi receta de chimichurri, espero que les haya gustado, que les haya servido, que se animen a hacerla. Será hasta la próxima y que estén todos muy bien.